Y vamos a grabarlo, así que el que no se pueda conectar, obviamente que... 55 participantes ya somos, ¿eh? Somos un montón. Cuando ustedes me digan, me dan un ok y yo largo, porque creo que ya son 12:04, 18:04, 18:05, podemos largar. Bueno, vamos a arrancar entonces. Les cuento para el que no sabe que, bueno, el doctor Juanto, un neuroortopedista de Rosario de hace muchísimo tiempo. Lo conocemos de hace mucho tiempo. Últimamente empezó a tener alguna inquietud, empezó a trabajar con gente de México y Estados Unidos. Vos me corregís, Mario, si no digo bien. Sí, señor. Y empezó a trabajar mucho en lo que es pie, con cirugías mini invasivas. Está hablando un poco, cambiando el concepto de lo que para nosotros era un famoso pie plano, este idiopático que teníamos siempre como muy estructurado en las definiciones, así que, bueno, él siempre dispuesto, le preguntamos para hacer en estos tiempos este tipo de charlas. Creo que el que lo conoce y que trató con él sabe que es el que más nos pregunta y nos deja participar a nosotros los kinesiólogos, que no es fácil, y siempre nos recibe la opinión. Así que agradecerle a Mario la predisposición de siempre. La charla yo ya la vi. Bueno, tuvimos un problema el sábado pasado con la contraseña, pero bueno, tratamos de solucionarlo ahora. Y aprovechémosla que la charla está muy buena y cambia muchas de las cuestiones que tenemos pensadas nosotros. Les pido, como siempre, apagar el micrófono, en este caso. Preguntas que haya, si está de acuerdo Mario, me la van haciendo por chat y yo te las voy transmitiendo para ser un poco más ordenados nada más. Y bueno, gracias Mario de nuevo y espero que lo aprovechemos. Bueno, sí, estamos perfectamente. En teoría este Zoom no se va a cortar porque hice el esfuerzo y lo compramos por un año. O sea que en teoría no lo vamos a cortar como se cortaba siempre a los 40 minutos y tenemos que recomenzar. Yo les voy a contar, primero voy a decir cuál es el concepto de pasar de lo estático a lo dinámico en cuanto a pie plano y no llamar más pie plano. Después voy a hablar un poco de lo que es la biodinámica de la subastragalina, para después ver qué es lo que pasa cuando la subastragalina está alterada, qué es lo que le pasa a la gente, y entonces a partir de ahí vamos a saber por qué hacerlo. Y por último, no vamos a ver la cirugía completa, pero sí parte de la cirugía, como para que podamos entender qué es lo que nosotros creemos que tiene que pasar. Voy a compartir pantalla y cualquier cosa que no se escuche, Gustavo, vos me lo comentás, ¿sabes? Ok Mario, cualquier cosa yo te voy diciendo. Vale, de acuerdo. Ahí están entrando 5 personas más. Bueno, como les decía, cuando hablamos de pie plano, si vemos un slide como este, tranquilamente podemos decir y hablar sobre pie plano. ¿Por qué? Porque estamos viendo un pie que no tiene arco, ¿sí? Un pie que está torcido y no tiene arco. Pero si nosotros vemos un video, y la cosa cambia cuando vemos un video, porque evidentemente en este momento tiene pie plano y ahora no, ¿sí? Ese movimiento es lo que nos hizo repensar el término pie plano que utilizamos durante 40 años. Yo hace 40 años casi que soy ortopedista y siempre hice ortopedia infantil. Siempre presentamos este tipo de slides con pies tan graves como ese, con retropié tan pronado como el que ven en pantalla, con radiografías como la que ven, pero nos olvidamos de que el ser humano es movimiento. Y el ser humano en movimiento tiene dos fases bien definidas con respecto al pie en el ciclo de la marcha. ¿Qué es el ciclo de la marcha? Es la secuencia de funciones de una extremidad, cuando la extremidad derecha o la izquierda apoya con el talón, y cuando vuelve a apoyar, allí termina el ciclo de la marcha. Entonces en ese ciclo de la marcha tenemos dos periodos, dos fases. Una fase de apoyo y una fase de balanceo. La fase de apoyo, cuando el pie apoya, bueno, podemos decir que el paciente o la persona que tiene caído el arco del pie tiene un pie plano. Pero en la fase de balanceo
tenemos un pie con arco. Es decir, lo que ocurre es esto en cada paso. ¿Sí? Pie plano, pie normal. De paso, vean cómo se alarga el pie cuando colapsa el arco longitudinal interno. A propósito, pusimos esas dos líneas rojas para que veamos cómo se alarga el pie, lo que produce un montón de alteraciones a nivel del pie. Cuando nosotros hablamos de esta patología, tenemos que llamarla con un nombre o con una definición un poco menos estática. ¿Qué quiero decir? Bueno, lo que tenemos que hablar es de una inestabilidad. ¿Y dónde está la inestabilidad? La inestabilidad obviamente que está en el pie. ¿Pero por qué se produce la inestabilidad del pie? Porque hay una inestabilidad o una subluxación recurrente de la articulación subastragalina. ¿Sí? ¿Qué es la articulación que están viendo allí? ¿Sí? Que está formada por 3 superficies articulares, una posterior y 2 anteriores. La posterior es una trocoidea, es decir, que produce movimientos de rotación. En cambio, estas dos son artrodias, que producen movimiento de deslizamiento. Entonces, acá atrás rotación, y acá atrás deslizamiento, y acá adelante deslizamiento, obviamente actúa como si fuera un limpiaparabrisas. ¿Cuál es la función de esta subastragalina? Bueno, convertir las fuerzas verticales que vienen del peso del cuerpo, que vienen por la pierna, en oblicuas. ¿Y para qué hace esto? Bueno, para que el pie actúe de amortiguador entre el peso propio del cuerpo del individuo y la gravedad. Entonces, esta conversión de fuerzas verticales en oblicuas se produce como si fuera el viejo fuelle o el viejo amortiguador de los autos, ¿sí? Apoya el talón y para que el apoyo no sea una cosa rígida, dura y que puedan sufrirse lesiones, actúa como un amortiguador. Pero un amortiguador y que convierte estas fuerzas verticales en oblicuas, que tiene un movimiento, digamos, que debe ser normal. ¿Qué quiero decir? Que no tiene que haber un movimiento muy importante cuando el talón apoya en el piso. Estamos tratando de pasar la diapositiva, pero se traba a veces. Eso, dejo de compartir, vuelvo a compartir. Bueno, entonces quedamos allí, quedamos con el hecho de que el talón, cuando apoya en el piso, convierte las fuerzas verticales en oblicuas. Y esa conversión de las fuerzas verticales en oblicuas se produce a nivel de la articulación subastragalina. ¿Cuáles son los movimientos? Los tienen allí. Supinación y pronación. No admite otro movimiento la subastragalina. El movimiento de flexoextensión que se produce a nivel de la tibioastragalina. ¿Sí? Nosotros estamos convencidos, particularmente yo estoy convencido de que la articulación, de que el astrágalo no es un hueso funcionalmente del pie, que es un hueso digamos, un hueso de transición entre la pierna y el pie. Pero esto es una cuestión anatómica, fisiológica, que no lo voy a poner a discutir acá. Pero el problema de los pies en general es siempre subastragalino. En el pie plano, como se llamaba antiguamente, el pie subastragalino se evierte, es decir, se va hacia afuera y hacia arriba. En cambio, en el pie varoquino supinado o pivot se invierte, se va hacia adentro y hacia abajo. Por eso es muy importante tener en cuenta esta articulación, que en general no se tiene mucho en cuenta. Vamos a pasarla, seguimos. Este es el movimiento, lo que están viendo ahí es una fluoroscopía, un video, de un movimiento normal, de una articulación subastragalina en movimiento, pero alineada. Fíjense cómo baja un poquito la cabeza del astrágalo, cómo se va hacia medial y cómo rota
la sombra del escafoides cambia la forma cuando baja la cabeza del astrágalo, pero nunca baja más allá de esta altura, más allá del borde superior del cuboides, ¿sí? Este movimiento se ha dado en llamar nutación, y esto sería algo animado, ¿sí? Una animación casera de lo que ocurre habitualmente. Podemos ver cómo esto, que es el proceso lateral del astrágalo, no llega a tapar el seno del tarso, no lo llega a obturar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta pronación normal de la subastragalina en la fase de apoyo? ¿Cómo se divide esta fase de apoyo? Se divide en un contacto inicial, apoyo temprano, medio, elevación del talón y despegue de los dedos. El contacto inicial siempre se hace en supinación, siempre. Esto está estudiado con el laboratorio de marcha, no es un invento nuestro. Luego, en el apoyo plantar temprano hay una pronación leve que no es más de 3 a 4 grados, y el resto de la fase de apoyo se realiza en supinación. Todo esto hace que los músculos que están relacionados con la marcha, pero fundamentalmente con el pie, que son los que están viendo ahí en pantalla, todos, excepto los extensores, que ayudan a la pronación, todos ayudan a la supinación. Es decir, el sistema gemelo aquileo ayuda a la supinación, el tibial posterior, los peroneos, tibial anterior y los flexores, todos ayudan a la supinación. Esto es muy importante tener en cuenta porque funcionan bien cuando no hay sobrecarga, funcionan bien cuando el pie no tiene una alteración como la que nosotros llamamos subluxación o inestabilidad de la subastragalina. ¿Y esto por qué pasa? Fíjense, esto es muy casero, pero realmente nos muestra que el astrágalo por sobre el calcáneo, lo que estamos viendo es el calcáneo desde la fase dorsal, el astrágalo sobre el calcáneo funciona como un limpiaparabrisas, ¿sí? Como un limpiaparabrisas que tiene un movimiento dentro de los límites normales, ¿sí? Y todo ocurre porque esta articulación es una articulación que está congruente, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Es como que no hay una... Sí. Mario, ¿te parece? No sé si alguien tiene, para ir preguntando si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión que para no ir avanzando tanto y así podemos ir sacando alguna duda. Sí, perfecto, me parece genial, tenemos todo el tiempo. Sí, me escribe una mail y yo te la transmito, ¿sí? Vale, entonces nos paramos acá. Llegamos a la acción dinámica de la articulación subastragalina, que es pronosupinación normal en este momento, porque hay una congruencia, es decir, las facetas articulares que vimos antes, la posterior que produce movimiento de rotación y las dos anteriores de deslizamiento, funcionan bien, no están displásicas, por llamarla de alguna manera. Bueno, no hay preguntas. No questions. Seguimos entonces, Mario. Perfecto, seguimos y nos deja seguir. Acá está. Esta es una marcha normal, apoya en supinación, tiene una leve pronación, muy leve pronación, y el resto de la fase de apoyo la realiza en supinación. ¿Qué pasa con este pie? ¿Qué pasa con este viejo pie plano? Que ahora llamamos inestabilidad de la subastragalina, desalineación de la subastragalina con hiperpronación del pie. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que las facetas del astrágalo son incongruentes. Entonces se produciría un movimiento limpia parabrisa, no sé si lo alcanzan a ver a la derecha de la pantalla, que funciona con una mayor amplitud. Entonces el hecho de que funcione con una mayor amplitud va a hacer que el astrágalo se mueva mucho más por sobre el calcáneo. Hay entonces en la subluxación de la subastragalina una especie de displasia de la subastragalina. Las facetas del astrágalo son incongruentes con respecto al mecanismo.
Entonces, ¿qué pasa? Las fuerzas que se dividían, como ven allí, en forma uniforme hacia atrás y hacia adelante, de verticales a oblicuas, cambian y se van a anteromedial. Digamos, en el peor de los casos, en el más grave, colapsa muchísimo el arco longitudinal interno y cae toda la fila medial del pie. Este sería el rango de movimiento comparado con el anterior que ocurre. Observen que el proceso lateral del astrágalo cae y tapa, exactamente esa es la palabra, tapa el seno del tarso. Y al tapar el seno del tarso se produce una rotación exagerada en el astrágalo. La cabeza del astrágalo cae a plantar y se lleva consigo toda la fila medial del pie, es decir, escafoides, cuñas y los 3 primeros metas, y colapsa el arco longitudinal interno. ¿Y qué ocurre entonces con el laboratorio de marcha en la fase de apoyo del pie? Va a haber un apoyo del pie, un contacto en supinación, pero después va a haber todo un periodo prolongado de pronación en comparación con el pequeño periodo de pronación que ocurría cuando teníamos una subastragalina alineada y que no tenía este tipo de alteraciones. Y solamente va a quedar en supinación cuando despega el dedo. Entonces, aquí lo tenemos que comparar con lo que decíamos antes. Si todos los músculos ayudaban a la supinación, todos esos músculos van a estar con un aumento de la contracción. Y al estar con un aumento de la contracción, por ejemplo, el Aquiles nos puede hablar del dolor que puede tener un chico en la pantorrilla a la noche después de haber caminado todo el tiempo con el pie en pronación. O del dolor que pueden tener la cresta anterior de la tibia los corredores o personas que caminan mucho porque hay una sobrecarga del tibial posterior, y así el resto de los músculos que intervienen en esta función anormal de la articulación subastragalina. Y aquí lo podemos ver. Fíjense que la fase de apoyo se hace totalmente en pronación. Es decir, el pie cuando apoya, y fíjense ahora cómo apoya este corredor, apoya en supinación, pero después se quiebra y se prona totalmente. Y esto es algo que para el organismo, sobre todo para el pie y los miembros inferiores, no es gratuito. ¿Por qué? Y bueno, no es gratuito porque trae alteraciones muy importantes que, visto desde el punto de vista de la biomecánica y no desde el punto de vista del pie plano, digamos como lo veíamos antes, de lo estático, nos pueden generar problemas y muy, muy importantes, por lo cual hay que tratarlo. Seguimos. Esto es lo que ocurre cuando hay esta famosa subluxación recurrente de la subastragalina, es decir, no me funciona el mapa, acá está. Tenemos, vamos para atrás de nuevo, hay un problema cuando tengo que admitir gente, por lo cual por allí se hace difícil volver a los videos. Bueno, esta charla tiene muchos videos. Cuando tenemos una subluxación recurrente de la subastragalina, RTT-JD es Recurrent Talotarsal Joint Dislocation, perdón por el inglés de la zona, ocurre, ocurre una elongación del tibial posterior. Sí, lo podemos ver ahí. También ocurre una elongación de la fascia plantar. Y también ocurre, y esto está muy bien estudiado, un aumento de la presión a nivel de la metatarso-falángica, por lo cual nosotros nos decimos, cuidado, ojo con la patología que antes la poníamos arriba de la mesa como una patología que venía por otra etiología. ¿Por qué la fascitis plantar? Uno tiene que pensar que es por otra etiología y no es por esta. Si en cada paso, si cada vez que apoyamos se estira la fascia plantar, obviamente que en algún momento va a producir una fascitis, que hoy en día no se llama fascitis, porque en realidad sabemos que es una fasciosis, que es una lesión
por sobreuso y que después provoca el famoso espolón por una cuestión pura y exclusivamente de curación, entre comillas, de la lesión. Y así como vimos estas alteraciones, vamos a ver todas estas otras, que más o menos resumen lo que yo les mostraba recién. Podemos ver cómo se elonga el tendón del tibial posterior acá, cómo se elonga la fascia plantar. Además podemos observar cómo la cabeza del astrágalo cae llevándose al escafoides casi hasta la altura de la base del cuboides y cómo se mueve el antepié en concordancia a cómo se mueve el retropié. No nos olvidemos que el pie es una hélice. Atrás es vertical y adelante es horizontal. Y todo lo que ocurra atrás va a repercutir adelante y viceversa. Entonces, ahí estamos viendo de manera comparativa lo que ocurre con una subastragalina dentro de límites normales y una subastragalina con una alteración. Bueno, acá lo mismo. Esto es una cosa casera y realmente desde el punto de vista de, ¿cómo decirlo? Desde el punto de vista científico no es muy serio, pero sí realmente nos sirve para entender cómo se mueve el astrágalo por encima del calcáneo. No sé si se alcanza a entender. Bueno, una boludez de vendedores para meter ropa. ¿verdad? Así como que la conversión. Chicos, Bueno, si vas con 100 de última, si tenés $100 no terminas haciendo nada y comprás. Chicos, les pedimos que silencien un poco los micrófonos, si no, no vamos a entender. Ah, carísimo. No, pero mira, el pulorcito le quiere comprar a la Juli, 2.400 pesos. Chicos, silenciamos el micrófono, por favor. El Fede no dijo que le iba a comprar ese. Ese te gusta. ¿Vos me escuchás? No, entra porque por ahí. Hola, hola. Qué re barato ese. Fernando, Fernando, por favor el micrófono. Fíjate, Mario, fíjate que vos lo podés silenciar a todos. Sí, bueno, ya está. Bueno, no sé si hasta ahí lo pude explicar como para que nos entendamos. Esta es la famosa fluoroscopía comparativa. A la izquierda, entre comillas, normal, y a la derecha, totalmente patológico. Y después vamos a seguir con lo que ocurre a nivel del resto del cuerpo. ¿Hasta aquí se entendió bien? ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Podemos discutirlo, podemos charlarlo. Me escribe, yo le transmito a Mario. Yo voy a parar 2 segunditos acá y espero que si hay alguna pregunta, y si no, seguimos directamente. ¿Tenemos alguna pregunta? No, bueno, no. muy bien. Vamos entendiendo bien. Perfecto, o no. O Aquí, todo o nada. lo que estamos viendo, si nosotros prestamos atención a los pies de esta niña, una chiquita de 14 años, que después operamos, vemos un movimiento de pronosupinación exagerado, como el que mostrábamos anteriormente, que ocurría en ese famoso limpiaparabrisas. Vemos que está totalmente pronado el pie, el pie con la pierna hace un ángulo de prácticamente 35-40 grados cuando prona y cuando colapsa el arco, y prácticamente un ángulo de 180 o de 0 grados cuando lo autocorrige. Pero si no miramos solamente acá y nos fijamos en las rodillas, vamos a ver la rotación interna que ocurre a nivel de la rótula. Con lo cual ponemos en discusión el hecho de que la
inestabilidad de la subastragalina, con el colapso del arco y con la hiperpronación del pie, vaya a ejercer alteraciones a nivel del pie, sino que también las ejerce a nivel de la pierna. Podemos pensar que si hay una rotación interna de la pierna y hay una rotación interna a nivel de la rótula, también lo vamos a tener a nivel del fémur, y si lo tenemos a nivel del fémur, vamos a tener alteraciones de la pelvis y de la columna vertebral. ¿Qué pasa con los miembros Mario, inferiores? Sí. Hay una pregunta. Guillermo nos pregunta para que aclares el tema de lo que vos decís, que el espolón termina siendo una consecuencia de la fascitis. Bueno, en la cicatrización, cuando nosotros tenemos una herida, sobreviene lo que nosotros llamamos una fase de curación que dura 3 semanas aproximadamente. En la primera semana hay un hematoma, en la segunda semana viene... Mario, Sí. perdón, para ir un escaloncito más atrás, vos estás hablando de que este mal mecanismo de la pisada hace que vaya haciendo microheridas en la fascia, y de ahí arranca este proceso que estás hablando. Claro, por eso estaba haciendo un approach antes de eso. Si yo tengo que la fascia, que el pie se estira en cada pisada, lo podemos poner tranquilamente, total, después podemos ir adelante, si quieren. Sí, está bien, porque para que Sí, no, quede para que quede claro. Yo voy a poner de nuevo esto, vamos a ir acá, y vamos a compartir nuevamente. Espero que no se me tilde. Bueno, lo que ocurría cuando nosotros veíamos esta cuestión de la fascia es que en cada momento que el pie apoya y colapsa el arco longitudinal interno, en cada fase de apoyo, lo que ocurría era exactamente, acá está, era exactamente esto. Colapsa el arco longitudinal interno, no quiere ir para atrás. Bueno, ya lo vamos a poder ver. Lo voy a hacer directamente desde acá. A ver. Ahí está. Acá estamos. Quiero explicarlo bien porque para mí tiene mucha importancia. Y tiene mucha importancia, y obviamente que uno está abierto a la discusión con respecto a esto, porque no solamente nosotros vemos este tipo de alteraciones. Los que más lo ven, lo repito y lo dije antes también, los que más lo ven son ustedes, porque son los que trabajan con movimiento, son los que trabajan con lo que es movilidad, postura, etcétera, etcétera. Si nosotros vemos que colapsa el arco longitudinal interno y tenemos que la fascia plantar se inserta en el talón y de ahí sale como distribuido hacia la cabeza de los metatarsianos, y el pie se alarga como lo vemos allí, digamos, eso no es un invento nuestro, tenemos derecho a pensar en que la fascia se va a ir lesionando. El hecho de que tenga pequeñas heridas va a hacer que heridas, nosotros damos unos 5.000 pasos por día, esa herida, por más que sea pequeña, es acumulativa y va a producir una lesión. Entonces, esta lesión va a provocar el proceso de reparación, y con el paso del tiempo, después del hematoma, viene un callito blando, y después del callito blando se convierte en calcificación, es decir, en el espolón. Eso está perfectamente estudiado. De hecho, muchos dicen que el espolón, que es la respuesta del organismo a la fascitis plantar, es lo que hace que en determinado momento la fascitis plantar deje de doler. No sé si lo expliqué bien. ¿Quién era que había preguntado? Guillermo. Guillermo, ¿está más o menos respondida tu pregunta? Tengo otras para ir haciéndote, Mario. Sí, dale, yo mientras tanto voy buscando dónde nos quedamos. También esta mecánica puede ser causal del hallux valgus. Bueno, exactamente. A ver, hallux valgus no hace el que quiere, sino el que puede, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Para toda patología hay
una base que es genética y una base que es ambiental. Si nosotros observamos cómo se mueve el antepié, aquí, por ejemplo, vemos que la cabeza del primer metatarsiano se va hacia medial y el primer dedo se va hacia lateral, con respecto a la línea media del pie. Si tenemos un antecedente genético de hallux valgus, obviamente que vamos a tener como coetiología a la inestabilidad de la subastragalina. Lo mismo que si no tenemos un antecedente genético de un hallux valgus, lo que vamos a tener es un hallux rigidus, es decir, una artrosis a este nivel. 5.000 veces por día aumenta la presión a este nivel. Si la cabeza no se va hacia el medio y el dedo no se va hacia lateral, entonces el choque va a ser mucho peor acá. Acá se deforma y crea el hallux valgus y después el juanete. Pero acá no se deforma, pero genera un aumento de la tensión a nivel de la articulación. No sé si me alcanzo a explicar. Eso es una cosa que nosotros decimos siempre. Ojo, cuando vamos a operar un hallux valgus y no miramos el retropié. Si tenemos un hallux valgus y operamos el hallux valgus, pero no miramos que tiene una alteración atrás, es la manera más fácil de que recidive la patología. Bien, tengo varias preguntas, 2 o 3 preguntas, Mario. Sí, querido. Diego nos pregunta qué relación tiene esto, qué relación ves con la ruptura del ligamento cruzado anterior en los deportistas. Oh, eso es un preguntón. Hay un trabajo que está ahora por salir en un journal americano o europeo, hecho por esta gente. Son 2 trabajos. Uno que ya salió, que si ustedes me permiten después se los envío, pueden mandarme por mail, me lo pueden solicitar por mail, que es en cadavéricos. Si rota la tibia hacia adentro, es lógico pensar que va a haber un estiramiento a nivel del ligamento cruzado anterior. Y ese estiramiento, por más que sea mínimo, por más que no sea una cosa grave, 5 o 6.000 veces por día en las personas que no hacen actividad deportiva, multiplíquenlo por 2 o por 3 si es un corredor y mucho más si es un jugador de fútbol de élite. Entonces, nosotros creemos que sí tiene mucha relación con esta patología. Sobre todo en las personas que nunca se trataron. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente le tiene un poco de fobia a las plantillas, y después lo vamos a ver. En realidad las plantillas, para sostener la subastragalina donde debe estar funcionando, tiene que ser una cosa dura y elástica a la vez, tiene que ser una cosa muy importante para sostener ese movimiento tan forzado. Pero mucha gente la ha usado. Entonces no tiene una lesión tan importante como la que ustedes pueden ver en una persona que no la ha usado nunca jamás. ¿Queda contestada la pregunta, chicos? Bien, después ustedes me van poniendo si les quedan contestadas, si no repreguntamos. Victoria nos pregunta si esta inestabilidad siempre le referís como consecuencia de una debilidad cápsulo-ligamentaria o también es causa de un desequilibrio muscular. Ni uno ni otro. La inestabilidad es como decir, está fallando la congruencia. No hay un problema ligamentario, como por ejemplo podríamos hablar del spring ligament, que es el ligamento que está entre el calcáneo y el escafoides, que lo sostiene, ni tampoco de ningún otro ligamento, ni tampoco muscular, porque podríamos hablar de que hay un problema muscular si tenemos un chico, por ejemplo, con síndrome de Down, que son los chicos que tienen problemas con la musculatura, ¿sí? Pero no. Hay chicos, la mayor parte de los chicos que yo he visto con síndrome de Down y con problemas a nivel del pie, con colapso del arco longitudinal interno por esta inestabilidad, es por eso, es por la inestabilidad y no por el problema muscular. No obstante, que el problema muscular obviamente va a aumentar esta inestabilidad. Yo por ahí me voy de mambo hablando de lo que quiero contarles
digamos no me fijo si realmente se entiende lo que les quiero contar. Porque, bueno, nada, a veces se puede y a veces Sí, no se puede ser. los que me preguntan que me digan o si quieren hacer una repregunta en algún puntual, si no, yo los vamos dando como respondidas, ¿sí? Perfecto. Hay otra, Juli. Dale. ¿También la sesamoiditis también es una consecuencia? Todo lo que pasa adelante, todo lo que pasa en el antepié, tiene como consecuencia, según este concepto, un problema en el retropié. ¿Mm? Entonces, si hablamos de una sesamoiditis, estamos hablando de que hay una sobrecarga sobre la cabeza del primer metatarsiano. Una de las causas puede ser esta, por supuesto, que en general lo es, la causa subliminal, la causa que no se ve, pero también puede ser que tenga una fórmula del pie con un metatarsiano más largo, ¿eh? Y que esa fórmula metatarsal sea la que genera un aumento a nivel de la presión de la cabeza del primer metatarsiano. También pueden estar pasando otras alteraciones, pero en general tiene que ver fundamentalmente con esto. Si yo pienso que acá, a este nivel, no sé si lo ven, hay una especie de rótula que convierte las fuerzas que vienen por acá y las lleva al antepié. Cuando acá hay mucho movimiento, en el antepié también va a haber mucho movimiento, porque no hay estabilidad. ¿Por qué se forma el dedo martillo? Si ustedes le ven el dedo en el pie izquierdo de esta nena, cuando lo lleva a la normalidad, el pie queda como rasguñando el piso, ¿no? Entonces ocurren un montón de alteraciones acá adelante, entre ellas se agrava el hallux valgus, dedo martillo, hallux rigidus, sesamoiditis, un montón de alteraciones, fascitis plantar, todas alteraciones por esta hipermovilidad a nivel del seno del tarso, a nivel de esta articulación subastragalina. Todas las alteraciones que ocurren en el pie por inestabilidad de la subastragalina forman solamente un 20 o un 25% de las alteraciones. El resto, como decían recién, en la rodilla, el problema con los ligamentos cruzados, hay generalmente en las personas más grandes, aumenta la tensión sobre los músculos de la pata de ganso, porque al rotarse, evidentemente hay alteraciones muy importantes. Y bueno, sí, yo creo que la cuestión también de la sesamoiditis tiene mucho que ver con esta inestabilidad posterior. Bien. Hernán, te pregunta Mario, ¿qué pensás sobre los entrenadores en el running que recomiendan caer con el medio pie o el antepié sin caer sobre los talones? Bueno, a ver, yo, a pesar de mi edad y no hacerlo muy profesionalmente, corro. Y caer con el medio pie o caer con el pie cuando uno va a correr distancia corta, de hecho, para correr 100 metros o 200 metros se usan zapatos especiales con agujas en la punta, porque uno prácticamente el talón no lo apoya cuando apoya. Corre con la punta, pero cuando uno tiene que correr las 42 kilómetros o los 21, lo quiero ver para que apoye con el medio pie sin que apoye con el talón. Porque está haciendo una sobrecarga donde no se debe hacer. El paso, sea en la marcha o corriendo, tiene un contacto inicial en el talón siempre. Y ahí hace el primer rocket. El segundo rocket lo hace a nivel de la articulación tibio-astragalina, cuando la tibia se va hacia adelante, después que apoyó. Y el tercero lo hace en la metatarsofalángica, cuando va a hacer el despegue. Yo quiero ver a alguien que corra 42 kilómetros sin que el primer apoyo sea con el talón. De todos modos, son técnicas que no voy a poner a discutir con alguien que sea profesional en esto de enseñarle a la gente a correr. Pero de todas maneras me parece muy difícil.
Bien, Mario, hay otra pregunta que es ¿cuál es la causa de esta inestabilidad? La causa de la inestabilidad es que hay una mala congruencia articular. Es decir, las superficies articulares no se corresponden como se deben corresponder. No quiero llevarlo al terreno de la displasia de cadera, pero es más o menos lo mismo. Digamos, la superficie articular del astrágalo no es congruente con la del calcáneo, entonces hay una movilidad exagerada a nivel de la articulación subastragalina. El famoso limpia parabrisas se mueve más de lo que se tiene que mover. Y ahí empieza todo. Bien. Si hay que repreguntarme, escriben. Tenemos otra, Mario, Dale. de Federico. El tratamiento en caso de que la causa sea una inestabilidad idiopática articular, ¿es solo ortésica o se pueden hacer ajustes musculares para revertir la caída del arco? Bueno, ahí me adelanta la charla. Ahora les voy a contar cómo nosotros hacemos para revertir esto. Desde épocas remotas se trató de revertir esta caída del arco tan severa y esta alteración. Pero bueno, ahora se los voy a contar. Y recién quien nos preguntaba la causa de la inestabilidad, te pregunta de nuevo, ¿qué causa la incongruencia? Bueno, la incongruencia articular es genética, nacen con eso. Digo, si hay dos superficies articulares que no son perfectamente opuestas, se puede hablar de que hay una displasia. No quería hablar de la displasia de cadera, pero si en la displasia de cadera del chico, el chico nace con una displasia del cotilo que no está perfecto, con el paso del tiempo va a haber alteraciones muy importantes. A este nivel pasa lo mismo. Es algo genético, es algo que viene de fábrica. ¿Puedo aportar un poquito con respecto a esto de la incongruencia? Ya. Hay una autora importante que se llama Beverly Kusick, que habla del moldeado óseo, que todos nuestros chicos tienen 1 año o 2 años, que le llama la edad dorada, en donde nosotros tenemos que asegurarnos la correcta descarga de peso, las fuerzas físicas, digamos, que las líneas de fuerza física que bajan por todo el miembro sean congruentes, y habla que esto va también de la mano con los balances musculares. Supongo que esto tiene que ver cómo vos vas moldeando la estructura articular para que esto después no sufra incongruencia y posterior inestabilidad. Sí, claro. ¿Qué es el huevo? ¿Qué es el primero, el huevo o la gallina? Si yo tengo una inestabilidad articular, por ejemplo, hablemos directamente del hallux valgus. Ahí en el hallux valgus lo que tenemos es que está, lo decimos groseramente, torcido el dedo. ¿Sí? El pie, el dedo gordo, se va de la línea media. Al estar ese dedo gordo fuera de la línea media, los tendones que deberían tirar en flexo-extensión funcionan no solamente en flexo-extensión, sino funcionan como abductor. Es decir, lo sacan al dedo de la línea media. Y si funcionan como abductor y no funcionan perfectamente como flexo-extensor, lo que va a ocurrir ahí es que va a haber, acuérdense de la ley de Wolff y del Pech, que es lo mismo que vos contabas de esta autora. Digo, lo que está apretado no crece y lo que está suelto crece más, es decir, se deforma. Si hay una deformidad que genera alteraciones musculares, dicha deformidad se va a magnificar con el paso del tiempo. Sí. Responde esto la influencia de la física. Exactamente. Aparte, no nos olvidemos, si yo tengo un genuvalgo acá, un genuvalgo muy severo, ¿qué voy a tener? Una presión, cuando tengo 40 años, 50, a nivel del compartimento externo y liberado el interno. Lo mismo al revés si tengo un varo. Si tengo un genuvalgo, voy a tener una lesión muy severa a este nivel, y si tengo un genuvalgo, lo voy a tener un genuvaro a nivel del compartimento interno. Bueno, para hablar del tratamiento, si hay otra pregunta, dale, a mí me encanta
No hay más preguntas. Por ahora, si querés, seguimos y... Perfecto. No sé, lo de quien preguntó de la inestabilidad y la incongruencia, si más o menos pudo ser respondido en parte o aclaró el panorama. Bueno, ¿seguimos? Bueno, seguimos. Perfecto. Entonces, habíamos quedado. Todas las alteraciones que ocurren acá repercuten en los miembros inferiores. Entonces, si lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo. Digo, yo creo que si me quedo callado y ustedes ven primero lo que ocurre a este nivel, con esta inestabilidad tan severa, que repercute sobre las rodillas, también vamos a ver que repercute sobre el fémur, sobre el cuello de fémur, sobre la cabeza femoral, y obviamente que si esta alteración no es una alteración bilateral, sino que es unilateral, esta rotación interna de la tibia y de la pierna va a producir una alteración a nivel de la articulación de la cadera, la pelvis va a caer del lado que está la alteración y van a ocurrir alteraciones a nivel de la columna vertebral y de la postura, porque esa hiperpronación, ¿sí?, va a traer rotación interna de la tibia, y eso está estudiado, digamos, nosotros no lo inventamos, sí buscamos que los artículos que pudieran darnos un poco más de posibilidades de poder explicarlo con más viso científico. Esa rotación interna de la tibia, que quedamos que también puede provocar lesiones a nivel del ligamento cruzado anterior, produce rotación de la cadera. Si ambos fémures ejercen presión en la parte posterior del acetábulo, lo que va a ocurrir es un tilt a nivel de la pelvis. Y ese tilt a nivel de la pelvis, lo que va a producir es una hiperlordosis que a la vez va a traer una hipercifosis y alteraciones a nivel de la columna, siempre y cuando esto sea en forma bilateral, que la mayor parte de las veces lo es. Entonces vamos a tener una postura totalmente fuera de lugar. Nosotros lo hablamos esto con gente que hace postura, que hace RPG desde hace 15, 20 años, lo vengo hablando, vos la conocés muy bien, a Natalia Arias, que en lo que es postura es una genia, Sí. y siempre hablamos de que, el pie siendo, digamos, no es un ente aislado, y que tiene que ver con la postura, y que como decían recién, claro que tiene que ver con la musculatura, que cuando el músculo está sobrecargado se va a cortar y se va a poner duro, y el otro que está suelto se va a relajar. Entonces, eso, digamos, nosotros a los pacientes que tienen una alteración tan severa, los mandamos a hacer RPG antes de operarlos. Bueno, acá les dije qué es lo que hacemos con los pacientes, ¿no? Los operamos con cirugía mini-invasiva, pero los operamos. Entonces tenemos que el aumento de la convexidad anterior lumbar, es decir, la lordosis lumbar, aumenta la curva torácica con una cifosis y la cabeza se adelanta con respecto al sacro. Es decir, bad information no, esto es bad posture. Entonces, aquí nosotros, acá está, perfecto. Todo esto lo que ocurre es un resumen de lo que hablábamos recién. La pregunta es esta: ¿debería ser tenida en cuenta la realineación de la subastragalina? ¿Sí o no? Digo, levante la mano el que sí. Yo estoy absolutamente convencido de que sí. De que lo que dicen algunos autores americanos y anglosajones, de que el pie plano es un pie, entre comillas, normal, con un poquito de caída del arco, no tiene nada que ver con la realidad. Es una patología de la subastragalina desalineada e inestable. Y para mí sí debe ser realineada. ¿Cómo la realineamos y por qué? Bueno, si tengo una inestabilidad talotarsal, me va a provocar hiperpronación, y esta hiperpronación me va a producir todo lo que hablábamos recién. Esto es todo lo que hablábamos recién, más lo que preguntaban ustedes. Lo tengo que tratar. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Observación, opciones externas u opciones internas. Si yo veo que, por lo que les mostré recién, ocurren todas estas alteraciones a nivel del pie, ¿ustedes creen que un pie
con una radiografía como el que ven acá, con una caída severa del arco, con una caída severa del escafoides, va a terminar curándose solo. Es decir, que con observación lo voy a curar. Lo más probable es que ocurra... Mario, ¿Sí? Digo, escucho. acá Gabriel justo para esta etapa nos pregunta si la activación del abductor y flexor corto del hallux como último eslabón de esta cadena muscular del tibial posterior y sóleo no frenaría esa inestabilidad. Pero no es el único... ¿Se entendió? Sí, claro que lo entendí, perfecto. Pero no es el único Bien. músculo que está comprometido. Porque, digo, en esta inestabilidad, los que más trabajan no son los distales, ¿sí? Trabajan más los músculos proximales, gemelo sóleo, tibial posterior, tibial anterior, y los peróneos. Pero el abductor es el que, digamos, hay una controversia con esto. Los mexicanos hablan de abducción cuando el dedo se va hacia la línea media del cuerpo. Y nosotros hablamos de abductor cuando el dedo gordo se va hacia la línea externa. Y el abductor, digamos aquí, no puede hacer nada contra el resto. Yo no sé si esta parte la expliqué bien, pero estaría bueno que si le permitimos que hable, para que nos cuente cuál es, digamos bien, la pregunta, así la podemos entender todos mejor. ¿Se escuchó? Sí, dale Gabriel. ¿Gabriel? Sí. Ahí está. Te hablo desde la posturoterapia. Sí. En cuanto a eslabón de la cadena, nosotros tomamos como que la activación del flexor corto del hallux y el abductor del hallux, como en cadena, continúan del tibial posterior y del sóleo a nivel postural, Sí. me daría esa bóveda plantar y también a lo mejor con la rotación del escafoide y del cuboide, ¿no? Bien, perfecto. Estamos totalmente de acuerdo. Pero hay una cosa, tenés que estar permanente, el 100% del tiempo que estás caminando, consciente de que estás caminando y trabajándolo. No digo que eso no vaya a estabilizar el pie. Estoy diciendo que es muy difícil que cuando hay una incongruencia tan grande, desde el punto de vista muscular, solamente desde el punto de vista muscular, se pueda tratar. Sí estoy diciendo, y ya acá es otro terreno que no es el de la posturología, pero parecido porque estamos hablando de postura, y estamos hablando también de fascias, ¿sí? No estamos hablando de fascias profundas, no estamos hablando de músculo. Sí serviría, digamos, como co-tratamiento, como tratamiento para que nos ayude previo y después de la cirugía. Sí. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo tengo una persona que tiene una alteración tan severa, pero tan severa a nivel de la articulación subastragalina, que me dejó alteraciones musculares, yo no sé si para vos va a ser lo mismo que una cosa muy leve para corregirlo desde el punto de vista de la posturología. No estoy diciendo que no, estoy diciendo que sería coadyuvante en el tratamiento. ¿Me explico? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque yo les digo, en esto de ayudar a la gente, en esto de la ciencia médica, nosotros no somos los que manejamos la cuestión. La cuestión, como yo vengo de la neuroortopedia, y nosotros sabemos que hay una cosa multifactorial y multidisciplinaria para poder mejorar al paciente y para poder ayudarlo más, yo nunca me quedo con lo que decimos de este lado solamente. Te lo puede decir Gustavo. Es más de una vez le pregunto a él, ¿vos qué pensás de este paciente? Porque a mí me parece que, bueno, pero y no solamente con ustedes, sino que hay un montón de otras especialidades dentro de la medicina que nos van a ayudar. Bueno, entonces decíamos que si yo tengo
la idea de que observando voy a solucionar el problema, lo más probable es que en un pie como el que ven acá, termine como este, termine grave. Por lo cual, nosotros creemos que dando 5.000 pasos por día, sin contar el hecho de que hagamos actividad física, nos va a dar aproximadamente a una persona de 50 años 90 millones de pasos. Y esto, y también responde la pregunta y el comentario que hicieron recién, yo digo, ¿se puede corregir solamente en un Una galletita muy importante con la posturología, con RPG? ¿O se puede revertir solamente con la cirugía? No, ahí tenemos que entrar a trabajar juntos. El problema es que todas las alteraciones que se producen porque hay microtraumatismos que son acumulativos y reiterados en el tiempo. Entonces, para nosotros la observación es negligencia supervisada, es decir, no hacer nada es algo que no tiene sentido. Acá viene una cosa que, bueno, el rol de las plantillas y de las ortesis. Lo ves en la pantalla. ¿Puede algo colocado debajo del calcáneo realinear y estabilizar el astrágalo sobre el calcáneo? No. Miren, esa es una placa con plantilla a la de arriba, a la izquierda, y digo sin plantilla a la de arriba y con plantilla a la de abajo, y a la derecha lo mismo. ¿Ven algún cambio objetivo? No hay. No hay. Lo mismo acá. Esto es sin plantilla y esto es con plantilla. Podríamos decir que hay un cambio en la caída del astrágalo, ¿sí? Si lo paso rápido. Pero ¿saben qué? El tema es que acá la placa se sacó parado. Mario, perdón. Sí, decime. ¿Te escucho? ¿Hola? Mario, perdón. Para decir María Ángeles. Sí. María Ángeles, si puede silenciar el micrófono. María Ángeles. Ay, gracias. Entonces, nosotros vemos acá, ¿por qué hay este cambio? Porque pareciera que hay un cambio a nivel del pie, con la plantilla. Hay sin plantilla, con plantilla. Sin plantilla, con plantilla. Bueno, el cambio es porque la parte posterior del pie, acá, está alineada con la parte anterior, porque está descalzo, el chiquito, y acá tiene una zapatilla que tiene 3 o 4 centímetros que le elevan el talón. Entonces, obviamente, si el talón está elevado, va a cambiar la forma y la relación de los músculos. ¿Sí? Entonces, nosotros creemos que la plantilla, si es una plantilla dura, que sostenga el arco, hechas de esas plantillas termoplásticas, que permitan cierta amortiguación, lo podemos llegar a pensar. Pero, digamos, si nosotros vemos lo que se hacía antes, artrodesis, acá estamos destruyendo articulaciones. En un pie que tiene 28, 29 huesos y 32, 33 articulaciones, cuando uno bloquea una articulación, chicos, no se los voy a contar a ustedes. Ustedes son antiartrodesis. Todos ustedes son antiartrodesis y me parece perfecto. Entonces, ¿consideraríamos una cirugía que las preserve a las articulaciones antes que las destruya? Yo respondo por ustedes. Y no creo que haya alguien que me diga que sí haría una artrodesis, excepto que tenga un pie que no califique para esta cirugía, que en otra oportunidad, si ustedes quieren, podemos hablar qué pie califica y qué pie no califica. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene que ser un pie móvil. Si el pie no se mueve a nivel de la subastragalina, estamos en problemas. Acá, ¿cuál es el costo-beneficio? Otra, una cirugía con osteotomías. Esta es una cirugía de Evans. Esto lo hacíamos en los pacientes neurológicos. Hoy en los pacientes neurológicos, ¿qué caminan esos pacientes que son totalmente funcionales? Nosotros le colocamos una de estas endortesis que se llama Hyprocure. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es la artrorrisis de la subastragalina. ¿Qué quiere decir artrorrisis? Artrodesis es cuando dos articulaciones se fijan para siempre. Artrorrisis es cuando limitamos el movimiento de la articulación con algo que colocamos dentro. ¿Sí? Por ejemplo,
Esto que ven acá es un astrágalo. El astrágalo tiene este movimiento exagerado encima del calcáneo. Si nosotros colocamos algo acá, en este lugar, el proceso lateral del astrágalo va a chocar con esto y va a evitar que colapse el arco, porque va a evitar que la cabeza del astrágalo caiga, rote y se vaya hacia medial. Y en este tipo de artrorrisis hay dos tipos, como ven en pantalla, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el que provoca el choque, ¿sí?, colocado en la parte más abierta del seno del tarso, el que provoca el choque contra ese mismo implante del proceso lateral del astrágalo. Insisto, para que no se produzca más pronación, pero sigue habiendo supinación. En cambio, los tipo 2 van más adentro y lo que hacen es mejorar la forma y la función del pie sin que limite ninguna de las dos funciones de la subastragalina. Queda pronación y supinación normal. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, esto es el calcáneo visto de arriba. Esta es la parte más ancha, el calcáneo, el seno del tarso parece un embudo, tiene una parte ancha y una parte fina. En la parte más ancha van los tipo 1, que eran los que mostrábamos recién. Y en la parte más delgada van los tipo 2. Acá vamos a ver cómo funciona mal una subastragalina. Y acá vamos a ver que cuando tenemos colocado un implante como este, tipo 1, bloquea el movimiento. ¿Sí? Se entiende esto, ¿no? Yo quiero saber si esta diferencia entre este de abajo que funciona mal y este de arriba, que funciona relativamente bien, lo comprendemos como un mecanismo o como biomecánica. Acá el arco no cae, la cabeza del astrágalo no cae porque hay algo puesto en la parte más ancha, que es esto que está acá, del seno del tarso. Se bloquea la pronación, totalmente, pero no se bloquea la supinación. Estos pacientes, que nosotros operábamos muchos chiquitos con este tipo de endortesis, terminaban con esguinces a repetición, sobre todo porque caminaban en supinación al principio. Entonces, la diferencia... Mario. Sí, escucho. Federico nos pregunta si esto no provoca una respuesta ante el choque continuo contra el material. Bueno, en este caso puede haber un impeachment a este nivel, por eso es otra de las cuestiones por las que las dejamos de usar. Si bien nosotros creemos que el mecanismo por el cual no se mueve no es el choque directo, no es mecánico, sino que es propioceptivo, acuérdense que ahí dentro del seno del tarso hay un montón de corpúsculos de Golgi y de receptores de la sensibilidad propioceptiva. También hemos visto, sobre todo cuando usábamos calcáneo stop, que la cabeza quedaba exactamente acá del tornillo y chocaba. A veces, si lo dejábamos muy afuera, generaba impeachment. Claro que sí, puede producirlo. Por eso, nosotros vemos que acá hay choque, pero acá no hay choque. La diferencia no es grande, es bien sutil, pero no es igual. ¿Responde eso a la pregunta, maestro? ¿Hola? Bárbaro, sí, bárbaro. Bien, seguimos. Respondido entonces. Notamos la diferencia muy poco, pero en realidad es muy importante la diferencia. ¿Por qué? Porque este tipo de endortesis, HyproCure tipo 2, no choca con nada. Funciona porque transforma el espacio del seno del tarso, que es negativo y anormal, en un espacio normal y positivo. Y bueno, ustedes me dirán, ¿cómo podemos saber si hay un montón de personas y hay un montón de seno del tarso? Bueno, de estas endortesis hay 6, sí, son 6 tamaños. Cada persona recibirá una del tamaño que necesite, según sea la posibilidad que tenga o no de recuperar su movilidad normal. Y eso se ve intraoperatoriamente hablando, ¿sí? Entonces, ¿acá se bloquea? No, no se bloquea la pronación. Se llega
a una pronación y a una supinación normal. No bloqueamos nada, por eso el postoperatorio es menos agresivo en cuanto a la manera de caminar y tiene menos tendencia a hacer esguinces a repetición, como cuando colocábamos las endortesis a este nivel, llámese calcáneo stop, que alguno lo ha sentido nombrar, o otro tipo de artrorrisis de la subastragalina. Acá vemos, además, hay muchas posibilidades de que esto no funcione bien. Fijémonos cuando está colocado la tipo 1, que va en la parte más ancha del seno del tarso, y nosotros hacemos una fluoroscopía postoperatoria, que sigue habiendo inestabilidad. En cambio, si pasamos a este preoperatorio con esta caída tan severa del arco, con el escafoide que casi llega al borde inferior del cuboides, con un colapso tan severo a nivel del seno del tarso y con una endortesis tipo hypercure o tipo 2, vemos que la movilidad se recupera totalmente. Obviamente que, a pesar de que es una cirugía de 15 minutos y mini-invasiva, la curva de aprendizaje es corta. Bueno, hay que tenerla en cuenta y hay que ver bien qué es lo que se hace, porque podemos pecar de dejar esto sin movilidad absolutamente, o con una movilidad que no es la deseada. Cuando la cirugía es muy, entre comillas, o relativamente fácil, es más probable que uno se equivoque. Esta es la medicina basada en la evidencia, hay un montón de estudios, que al que quiera me los solicita a través del mail, o se los solicitan a Gustavo y yo se los mando a él. ¿Y el objetivo cuál es? Es este que está acá. Fundamentalmente que sea una cirugía mini-invasiva, 2 centímetros, señores, que corrija efectivamente, que lleve a la persona que está operada a menor tiempo de inactividad, menos complicaciones, al haber menos incisión hay menos posibilidad de que se infecte, rápida deambulación y rápido retorno a las actividades normales. Pero esto es muy importante, preguntarnos, ¿por qué esperar hasta que se necesite una mayor reconstrucción? Digo, si yo veo un chico de 8 o 9 años, que es cuando empezamos a operarlo. Ahí está, Mario. Alguien pregunta a partir de qué edad consideras la cirugía. Y bueno, Iván nos pregunta qué vida útil tiene este material, si se hace recambio. Bueno, la primera es, empezamos a los 8 años, no antes. No antes. ¿Y por qué? Porque hay un estudio muy profundo del crecimiento en ortopedia que hizo Alain Dimeglio, un francés de Montpellier, de Hospital de Montpellier, que dice que a los 8 o 9 años el pie del chico le queda solamente un 20 o un 25% para crecer del tamaño que va a tener en el adulto. Entonces a ese nivel no nos vamos a hacer problemas por la endortesis que lo coloquemos, porque no va a haber posibilidades de que esto cambie. Y con respecto a la utilidad, es de por vida. Esto no se saca, excepto que se infecte o excepto que genere algún tipo de alteraciones. Yo llevo unas 400 y pico operadas, solo tuve que sacar a una sola de un pie de un adulto, un chico fuera de peso, que se infectó. Al mes, estaba perfecto, al mes se empezó a supurar, lo operamos, no lo pudimos dejar, lo tuvimos que sacar. Pero lo bueno de todo esto es que no sabemos por qué pasó, pero no se perdió la corrección. Sí. Si la consecuencia es buena y no sabemos por qué pasó, yo no le voy a buscar la vuelta. Me lo dijo el mismo inventor de esta endortesis, Michael Graham, que es un amigo americano. Entonces, no la sacamos y empezamos a los 8 años. Y la edad mayor que yo operé es hasta a los 82 años. Pero puede ser realizada la cirugía, si el pie califica para operarse, hasta que la persona tenga 100 años, sin ningún tipo de inconveniente. Es bien invasiva, 2 centímetros. Se hace con anestesia local en el adulto y en los chicos con una sedación y con local. ¿Se respondió? ¿Respondimos ahí? Cualquier cosa repreguntan y yo te repregunto. Pero sí, para mí está perfecto esto, porque si no termino hablando yo como un loro, yo no sé, digamos, si se entiende, si no se entiende. Si preguntan es porque se entiende.
o porque no se entiende y lo podemos aclarar. ¿Cuáles son las indicaciones? ¡Ey! ¿Qué pasó? Se me salió la... Ah, no. Vamos de nuevo, no, hice una macana. ¿A dónde estamos? Estamos acá, ahí está. ¿Cuáles son las indicaciones para la artrorisis con implante tipo 2? ¿Sí? Las indicaciones para la artrorisis con implante tipo 2 son cierre parcial o total del seno del tarso, deformidad flexible y pacientes mayores de 8 años. Ahí se me adelantaron a la diapositiva los muchachos. Esas son las indicaciones, no hay otra. ¿Y por qué deformidad flexible? Si yo puedo corregir el pie preoperatoriamente, lo opero y va a andar bien. Si no lo puedo corregir, estamos en un problema. Porque no vamos a poder mejorar la forma del pie cuando el pie empiece a apoyar. Yo puedo colocar la endortesis, pero no va a funcionar. Y acá viene la técnica quirúrgica. Mario, sí. No sé si vas a hablar más adelante de las contraindicaciones que acá pregunta. Sí, lo voy a decir ahora, porque lo que viene ahora es la técnica directamente. Okay. Lo que es paciente, cómo evaluarlo y demás, y las complicaciones las podemos dar en otra charla, porque si no nos vamos a ir a las 12 de la noche. Pero la podemos dar en otra charla. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Número 1, un pie, como dice acá, ni siquiera pensarlo. Un pie duro, un pie rígido, un pie que no tenga movilidad a nivel de la subastragalina o que tenga mucha artrosis. Eso es contraindicación para realizar esta cirugía como único método. ¿Se puede hacer como cirugía combinada? Y sí, hay que ver qué tipo de cirugía. Otra contraindicación d'emblée sería cuando hay una barra tarsal, una coalición tarsal. Pero, ¿nosotros qué hacemos? Y bueno, no hacemos la cirugía solita, sino que la hacemos con, primero sacando la barra. Lo vamos a ver ahora, tengo un paciente operado con eso. O sea, la diferencia es entre gesto único, las dos cosas que no deberíamos hacer es pie rígido o pie con barra. Pero gesto único más cirugía combinada se podría hacer también. Pero ya se sale de la filosofía de la cirugía minoinvasiva. No sé si respondí la pregunta de quién lo preguntaba, pero d'emblée, lo que no se debe hacer ni operar es un paciente que tenga un pie duro, un pie que no se corrija en el consultorio. Si yo lo tengo con los pies colgando y le corrijo el pie, o él mismo lo puede hacer, se puede operar, se puede empezar a pensar en operarlo. Si no lo puedo corregir, estamos en problemas. Con respecto a la técnica quirúrgica, digamos, las dos cosas más importantes no son solamente saber operarlo, porque van a ver ahora que es sencillo, sino la inseguridad de cómo manejar un posoperatorio. Porque todo el mundo piensa que es minoinvasiva y va a salir caminando como si nada. Y hay gente que tiene un nivel de dolor mucho más alto que el otro, hay gente que tiene un nivel de aprehensión mucho más alto que otros. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta, lo mismo que hay que tener en cuenta el tema de la obra social, porque son cirugías que van con una endortesis que es importada de titanio y cara. Y en general la endortesis es más cara que los honorarios que nosotros cobramos. Y operamos de a un solo pie, nunca los dos juntos. Tengo para mostrarles la técnica y algunos casos y terminamos, salvo que alguno quiera hacer una pregunta antes. Por ahora no tengo, Mario. Seguimos. Acá está la técnica quirúrgica. ¿Sí? ¿Se ve el video? No se está viendo. Ah, que estamos en problema. Estamos en problema. Bueno, qué lástima. ¿Alguien ve el video de ustedes? Yo no lo veo. No se ve nada. No ¿No se ve? Bueno, No se ve, doctor. Compartí pantalla.
Y es que estoy haciendo eso, pero lo que ocurre es que se ve que los videos no tienen posibilidades de compartirse, por lo que veo. Abrilo al video, reproducilo y después volvé a compartir pantalla. Ahí están viendo la pantalla con un rectángulo negro, No, no se está compartiendo pantalla. ¿no? No, no sé. Ah, Hacé correr el video y después volvé a compartir la pantalla. elemental, Watson. Ahí vamos. Claro, no, si no estaba compartiendo pantalla. Campeón. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ven ahí el rectángulo negro? Ahí va, ahí va. Ahora sí. Bueno, ahora vamos a ver si se puede reproducir el video. ¿Va? A ver, 1, 2 y 3. ¿Se ve? Ahí va, muy bien, muy bien. Ah, Sí, perfecto. se ve. Bueno, fíjense, ahí estamos. Mario. Sí, Otra pregunta, ¿puede no ser efectiva la cirugía sí. o que el paciente no tolere la endortesis o no es algo común en este caso? Sí, sí y sí. ¿Qué quiere decir? Sí puede ser no efectiva si no tomamos recaudo preoperatorio. Si yo tengo un paciente que no lo tenía que operar porque tiene alguna causa por la cual no lo tenía que operar, obviamente no va a resultar. Segundo, puede ser que la endortesis haya que sacarla. Y la tercera pregunta era, que dije sí también. Si no es, o no es algo común que la cirugía no... Y no es común que la cirugía no ande. Tiene un bajo porcentaje de retiro de material. Está por debajo del 0,08%. O sea, 8 cada 1000 han sido retirados, digamos, en la literatura, no solamente en mis pacientes, ¿no? Lo que van a ver ahora es algo relacionado con la parte ósea, en la que nosotros marcamos ahí el maléolo peroneo, el tubérculo anterior del astrágalo, y ahí marcamos, del calcáneo, perdón, y ahí marcamos donde entra la herida, que es de 1,5 centímetros. Esto que ven acá es el alambre guía, y lo que están viendo ahí es un sizer, es un medidor. Obviamente, si hay 6 endortesis, hay 6 medidores. Y el medidor a ese nivel lo que hace es que nosotros, mientras estamos operando a partir del número 5, de la endortesis número 5, vayamos probando si va corrigiendo o no va corrigiendo la pronosupinación hasta llegar a lo normal. Una vez que logramos, colocamos la endortesis que va colocada exactamente ahí, con una orientación oblicua hacia afuera. Y aquí estamos viendo la endortesis. Aquí está con un orificio para que pase por el alambre guía, y aquí ya está colocado y evitando que se produzca la mala alineación. Ahí está colocado, estamos viendo una imagen del calcáneo desde arriba, siempre colocado ahí. Ahora vamos a ver la imagen del astrágalo desde abajo. Observen que está colocado en la parte más fina, no acá, está colocado acá. Y ahí estamos en la parte quirúrgica. Esto no es tan cruento, pero bueno. Marcamos acá el maléolo tibial, acá algunos filetitos nerviosos, hacemos la anestesia local en todo el trayecto del seno del tarso. ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien. Mario, me preguntan de la rehabilitación. ¿Hay que esperar algún tiempo o vas a hablar ahora en un ratito? No, hablamos ahora de la rehabilitación. Sí, el tiempo que se espera después del post inmediato y los tiempos de descarga de peso, parciales y totales. Bueno, nosotros lo primero que hacemos al segundo día de operado, lo mandamos a hacer fisioterapia. A mí me gusta mucho la magnetoterapia, digamos modo pulsado, 40 minutos como antiinflamatorio. A la semana nosotros le permitimos la descarga tripartita, la descarga parcial con muletas, y a partir de ahí ya puede hacer trabajo con el kinesiólogo. Y ya nos mantenemos en contacto con el kinesiólogo que lo vaya a tratar para que nos dé digamos, el parte no diario, pero por lo menos semanal. Y si el paciente tiene alteraciones musculares muy importantes, también ya lo habremos mandado
previamente a que vaya al RPGista o al que haga postura, y después lo enviamos a que haga la parte kinésica. Bien, ¿alguna repregunta con respecto de magneto y esa cuestión? Es que yo pido fisio-kinesio, yo no pido, digo, ustedes lo hacen según lo que consideren, pero a mí me gusta mucho la magneto como antiinflamatorio de entrada. Perfecto. Bueno, seguimos. Ahí están viendo la incisión. Joder, la puta madre. Ahí está. Ahí están viendo la incisión, 1,5 centímetros. Acá está el tubérculo anterior del calcáneo. Lo que estamos haciendo ahora con la tijera es cortar el ligamento interóseo. El ligamento que está entre el astrágalo y el calcáneo, adentro del seno del tarso. Porque si no, no va a entrar la endortesis. Si no, no vamos a poder colocarlo. Ahí estamos colocando el alambre guía. A ver, una cosa hermosa, ¿eh? Ahí estábamos colocando el alambre guía. Y si San Computadora me lo permite, les voy a mostrar todo. Ahí está, alambre guía. Y empezamos a colocar los medidores. Número 5. Se coloca el medidor número 5 hasta que sepamos que está en el lugar correcto. Y después se mide colocando el dedo pulgar entre el cuarto y el quinto metatarsiano, entre las cabezas, para saber a qué nivel tenemos que llegar de limitación de la pronosupinación para considerarlo que está bien. Ahí aparentemente está bien, vamos a sacar ese, que es el número 6 ya, y una vez que sacamos el que va, le sacamos una radiografía de control, lo miramos por intensificador de imágenes, vemos que está bien colocado, y colocamos el implante que iría. En este caso es un número 6. Ahí está colocando el implante. Este es un paciente mío. Lo llevamos hacia adentro, le hacemos 2 o 3 vueltas porque tiene rosca, pero no tiene rosca como para quedarse enroscado, sino que para que quede agarrado allí y digamos, el hematoma lo sostenga junto con todas las partes del ligamento cortado. Y colorín colorado, le damos 2 puntos y a casa. Este paciente no tiene dolor postoperatorio. Puede llegar a tener dolor cuando empieza a apoyar en forma compartida, con las muletas, es decir, pisa en forma parcial, descargo de peso parcial. Este es un pre y un postoperatorio, pueden ver el retropié recontrapronado y acá no. Podemos ver allí antes y después, colapso, sin colapso del arco. Acá tenemos otro, retropié muy pronado, retropié normal, todavía tiene los puntos, este paciente tenía recién 10 días de operado cuando sacamos esa foto. En el frente estamos viendo el colapso del arco, arco y arco. En algunos casos no se forma un arco normal, en algunos casos la corrección es parcial, y eso nosotros se lo decimos al paciente. ¿Por qué? Porque este paciente nunca va a corregir un 100%. Este paciente corrigió un 85% con la cirugía, y el otro 15% con qué. Al posturólogo le preguntó. Lo corrigió con el trabajo de ustedes, lo corrigió con el trabajo muscular. Es decir, ahí está la respuesta a la pregunta que nos habían hecho antes. Acá vemos radiográficamente cómo mejora la relación entre el escafoide que está por acá abajo, el borde inferior casi cerca del borde del cuboides, acá mejora. Acá tenemos un antes, un después. Este paciente, 82 años, fíjense cómo está este pie y cómo está acá. Esto que están viendo acá no es corregido por la cirugía, es autocorregido por el paciente. Si con un pie como el que ven acá a la izquierda podemos lograr un pie autocorregido como el de la derecha, vamos a obtener un pie así en el postoperatorio. Es decir, se puede operar. ¿Por qué? Porque es un pie flácido, un pie con movilidad. Esta es la radiografía, observemos cómo está falta de cobertura la cabeza del astrágalo acá y acá como la cubre, cómo se ve un gap acá entre el astrágalo y el calcáneo, que acá ya no está, cómo acá tenemos una caída muy severa del arco, con el escafoides por debajo del cuboides, y aquí ya está elevado. Acá este paciente es una mujer de 82 años, que mejoró mucho,
y que realmente dejó de tener la parestesia por la lesión a nivel del nervio tibial posterior. Esta mujer diabética la operamos porque ya estaba haciendo una parestesia por la lesión del nervio tibial posterior, es decir, estaba haciendo un pie diabético, que nosotros creemos que tiene que ver con lo metabólico, pero también tiene que ver con el estiramiento que se produce cuando el nervio pasa por acá y todo el pie colapsa y se estiran las estructuras básculo-tendinonerviosas. Aquí vemos otro paciente, esta es una paciente con una barra tarsal, ahí vemos la barra, esta es una barra calcáneo-escafoidea, aquí vemos la lesión que produce la barra, acá vemos la artrosis. Nosotros para operarla tuvimos que sacar esta barra, hacer una incisión mucho más grande, cortar la barra y colocar ahí dentro una endortesis como la que veíamos antes. Ahí estamos. Mario, sí. Pregunta, si esto puede generar molestias por las compensaciones que se van a generar al modificar bruscamente la pisada. Totalmente. Por eso para nosotros el trabajo de ustedes en el postoperatorio, les diría que es más arduo y más importante que el nuestro. Porque lo que está acortado, porque está torcido hacia adentro, porque está totalmente pronado, se van a cortar todas las estructuras laterales, obviamente. El spring ligament, para que se reacomode en un paciente adulto, va a ser muy difícil. Todo lo que es dorsal anterior se va a cortar de tanto tiempo que caminó así. Nosotros lo llevamos a la normalidad, pero después lo que tiene que volver a reacomodar ese desbalance tendinomuscular es la rehabilitación, no nosotros. Totalmente. Hay que reeducar. Hay que reeducarlo. Reeducación, no quiero hablar de reeducación postural global porque hay otro que hace, hay un colega de ustedes que hace posturología, que digo, similar, pero bueno, nada. No, pero reeducar todo lo que es el mecanismo de más dinámico de marcha, pisada todo lo que está. Reseteo. Exactamente, hay que resetearlo todo porque aparte eso va a producir un input nuevo. Y ese input nuevo se va a grabar a nivel de la corteza, a nivel del sistema nervioso central. Va a generar un cableado nuevo. Federico opina, o nos dice que estaría bueno sumar prequirúrgico como reeducación, que vos lo dijiste, ¿no? Sí, yo creo que hay pacientes muy graves a los que yo sé que me van a generar problemas por el postoperatorio, que los mando siempre a reeducación postural global previa. Y después no lo opero a algunos. Pero no importa. Tengo que poder ayudarlo, ¿no? Bueno, esta es la misma paciente, en la cual le sacamos la barra, le colocamos el HyProcure, mejoró, aquí estamos en lo preoperatorio, ahí está sin barra y ya con la endortesis colocada, o sea que se puede. Este es un paciente que tenía o tiene una artrogrifosis. Este pie, el pie derecho del paciente, no se pudo tocar porque era rígido, en cambio este era hipermóvil, así que le colocamos un HyProcure y quedó muy bien. Esa es la imagen medial, esta es una imagen lateral en la que se corrige muy bien, pero muy bien la pronación del pie, lo mismo que la imagen posterior. Este paciente lo tuvimos que calzar después con una ferulita. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no alcanzaba solamente la cirugía, que al principio nos daba una muy buena corrección, no alcanzaba a corregir del todo. Kinesio, reeducación y férula, todo, por las dudas. Y este es un espástico de 16 años, muy funcional, Growth Motor 1, Functional Motor 666. Los que conocen de neuroortopedia no hace falta que lo expliquemos, pero son pacientes que caminan, que tienen algunas alteraciones no tan importantes, que le colocamos un HyProcure y además le operamos el juanete. Por vía mini-invasiva también, que eso es otra cosa que hacemos nosotros y que funciona excelentemente bien. Ahí tenemos el pre, en posición relajada, y acá tenemos en posición neutra. Fíjense cómo cambia. Si cambia en estas dos radiografías, es candidato a que se opere. Ahí está colocado el HyProcure.
Aquí tenemos el pre y el postoperatorio, totalmente diferente. Esta incisión y esta incisión que está por acá son milimétricas y son para corregir el hallux, que también lo hacemos por mini-invasiva y ahí sí sin colocar implante. El postoperatorio, fíjense cómo cambia la forma del pie. Imagen medial, y esta es la heridita, y la función de este paciente, podemos verla parado en punta de pie. Esta herida desde cuando era pequeño le hicimos una elongación del Aquiles. Conclusión. Quiero que se pueda cambiar el paradigma del pie plano. Nos va a llevar mucho tiempo. Yo no sé si cuando yo deje de trabajar, que me queda no mucho, estoy más cerca de jubilarme que de la residencia, como digo siempre, lo podremos hacer. Y cambiarlo, ¿por qué? Por inestabilidad tal o tarsal o de la subastragalina, aunque sea entre nosotros, entre los que hacemos, entre los que tratamos de ayudar a estos pacientes. El paciente, si quiere decir el pie plano, que le diga qué va a hacer. Igualmente yo todo esto se lo explico a los pacientes. Y tengo una charla para los pacientes, y acabo de editar un libro que va a salir en estos días, que se llama ¿Por qué deberíamos caminar bien? Un libro para el público, digamos. Que es un libro, es un folleto grande o un libro chico, como quieran llamarlo, 50 páginas. Y para corregirlo, endortesis extraóseas, y de las endortesis extraóseas, obviamente, las tipo 2. Y por último, y después vamos a las preguntas si tienen, les dejo una reflexión, que obviamente no es mía, ¿sí? Pero que dice, cada hombre tiene su propia verdad. Y yo también, no solamente Denis Diderot. Estoy dispuesto a cambiar la mía, pero basado en mi propio criterio. Lo remarco, lo pongo en mayúsculas, y no cuando alguien me lo diga. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos la base sólida de lo que estamos haciendo, por más que escuchemos cosas que están por fuera de lo que nosotros creemos, pensamos, y tenemos fe racional, no fe como en la religión, no hay nada que nos pueda hacer cambiar. Nosotros tenemos que tratar y estar ahí con nuestro criterio. Podemos escuchar todas las campanas y obviamente no enojarnos. Y a lo mejor alguna de las campanas, si tenemos la cabeza abierta, nos puede hacer cambiar la manera de pensar. Por eso, bueno, los dejo ahora para que si tienen preguntas las hagan. Si quieren que hagamos, digamos, el complemento de esta charla va a ser con la evaluación de los pacientes y el control postoperatorio que van a tener que manejar ustedes. Bueno, nos mantuvimos en 60 participantes, che, muy bien. ¿Hay alguna pregunta para terminar? Yo aprovecho y, bueno, agradecer totalmente a Mario porque siempre está dispuesto para estas cosas. Nos pareció buena idea, me pareció un tema mirado desde otro lado y que a nosotros nos incluye un montón. Así, bueno, agradecerte mucho, Mario. La verdad que nos traigas toda tu experiencia por México, Estados Unidos, nueva, sé que es nueva, porque, bueno, hace poco que estuviste viajando y operando allá, así que, bueno, muchas gracias. Y bueno, estamos a disposición y por ahí podemos profundizar en algún momento todo esto que viniste hablando. Bueno, yo siempre te agradezco vos porque además de ayudarme con mis pacientes, de ayudarme a ayudar, tenés siempre la mejor predisposición, sobre todo para esto, que bueno, en esta cuarentena lo estoy haciendo no solamente para acá, sino para toda Latinoamérica. Yo, digamos, pues, no me gusta autonominarme, pero estoy como el speaker de esta fábrica desde México para abajo, por lo cual puedo hablar con cierta solvencia. Hace 5 años que estoy trabajando con esto, y no solamente he operado acá, he operado también en México, Ecuador, Panamá, Lima, estuvimos operando, inclusive en Estados Unidos, en donde está sabemos el lugar. Sabemos que te van a buscar en limusín y todo. ¿O no? Sí. Pero eso fue. No es lo habitual. Los yanquis son bastante duros con la plata, y ahora con el tema del parate que hay económico, olvidate.
Che, Mario, ¿la grabación del material lo podemos enviar? ¿O Sí, algún sí, tipo sí. de material? Ahora se va a terminar de grabar, la voy a editar y te la voy a enviar a ti o a vos. Y para yo que les la mandes a nosotros. reenvío a los mails que tenemos de la inscripción de la charla, les reenvío este material que me mande Mario para que les llegue a todos, si les parece. Bueno, gracias por todos los mensajes que están apareciendo acá en el chat. Gracias a ustedes por estar. Yo no podría hablar si ustedes no están del otro lado escuchándome y prestándome tanta atención como me prestaron. Si hay alguna pregunta la respondo ahora y si no, quedo para que ustedes me digan, digamos, estaba todo mi arsenal donde me pueden ver y también podríamos, si alguien necesita algo, digamos, desde el punto de vista más personal, laboral, en el momento que lo necesite, estoy escribiendo ahí en la pizarra mi teléfono celular, que es, digamos, tarde o temprano lo respondo. Fíjense si lo pueden, estoy iluminando con el teléfono porque estoy en la habitación con la luz apagada, si no, no se ve bien. Lo alcanzaron a copiar, lo sacamos, y bueno, gracias. Si no hay preguntas, Bien. entonces, Máster, cortamos. No, sí. No más preguntas, así bueno, agradecerles a todos. Y a vos también, Mario. Vale, suerte, buenas noches, y será hasta la próxima. Hasta la próxima, que vamos a hacer otro seguro. Dale, chau. Gracias.